el editor, el periodista que no tiene a Cristo pueda entender cómo funciona el reino espiritual y la lucha espiritual a la que estamos sometidos los hijos y las hijas de Dios cada día de nuestra vida desde que recibimos a Cristo en nuestra vida. Ellos no lo saben porque pertenecen al reino de las tinieblas, donde están estos principados y estas potestades y los tienen tranquilitos. Si a los que le hacen la guerra es al hombre de Dios, al hombre que se quiere santificar, al hombre que le presentan la tentación y se aleja y se arranca como se arrancó José de la esposa de Potifar. Es el hombre y la mujer de Dios que no ve publicaciones, que no edifican su vida y que está luchando permanentemente contra los deseos de esta carne, porque lo que queremos y anhelamos en nuestro corazón es poder exaltar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo cada día de nuestra vida, para que su nombre sea glorificado, exaltado y bendecido por los siglos de los siglos, y que mis hijos, mis hijas puedan ver ese ejemplo en mi vida. Capítulo 6 del libro de los Efesios, versículos 12 y 13. ¿Lo tiene mi hermano Iván? ¿Sí? Amén. Le vamos a dar lectura a todos entonces juntos, la iglesia de Cristo el Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Padre Celestial, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios del cielo, disponemos nuestras vidas, nuestros corazones, cuerpo, alma, espíritu, lo disponemos en sus manos, Señor. En esta noche, Espíritu de Dios, tome completo dominio de nuestras vidas, Señor. Permítanos comprender en la sabiduría que usted da a través de su Espíritu Santo. Permítanos entender y comprender su voluntad. Darnos, Señor, la capacidad de obedecerla y la gratitud para vivir, Señor, conforme a tu palabra, compartiéndole a otros, Señor, que hay victoria en el nombre de Jesús, que hay bendición en la obra de Cristo, en el reino de los cielos. Permítenos en esta noche, Señor, salir en victoria desde este lugar. Dios mío, salir un poco más armados, Señor, con la armadura de Dios en nuestras vidas, para poder, Señor, después del día malo estar firmes. Después de la tentación estar firme, después, Señor, del problema, de la angustia, de la enfermedad, seguir firmes, Señor. Porque es tu palabra la que nos enseña en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, que nos dice, Señor, que al que venciere heredará todas las cosas. Tú tienes grandes promesas para nosotros. Señor, tú tienes casa nueva en el cielo, calles de oro, mar de cristal, la gloria de Dios de día y de noche, porque ahí ya no habrá, Señor, día o noche, porque tú mismo alumbrarás, Señor, nuestras vidas para siempre. En victoria ya no habrá enfermedades, ni muerte, ni dolor, ni clamor, sino que tú, Señor, eres el Señor de todos para la gloria de tu nombre. Permítenos vencer, Señor, y ayudar al que ha caído a levantarlo con amor en el nombre de Jesús y decirle que tenemos victoria en Cristo el Señor. Que podemos ser más que vencedores en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. La gloria es del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea su nombre para siempre. Dijimos, cierto, en la introducción de este tema de la armadura de Dios, que el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, bajé todos los otros volúmenes, eso. Cuando él le habla a la iglesia de Éfeso, le está hablando de varios temas que tienen que ver con lo que Cristo ha hecho con nosotros una vez que el Señor nos ha perdonado, que nos ha resucitado de muerte a vida, que hemos entrado en el reino de los cielos al recibirle en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador,
Y desde ahí en adelante, les dice Pablo, comienza una vida gloriosa. Les dice, nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Les enseña a la iglesia de Éfeso que ahora ya no somos hijos de perdición, sino que somos hijos de Dios para salvación, que fuimos adoptados por el Señor, que fuimos perdonados, que fuimos redimidos, y que todo eso está en el capítulo 1 de Efesios. En el capítulo 2 les comienza a enseñar que somos salvos por gracia, y esto es por medio de la fe, que la salvación nosotros no podemos ganarla porque ya fue pagado el precio por nuestro Señor Jesucristo. Al morir Él en la cruz, dice su palabra ahí en Colosenses, que Él, al estar crucificado en la cruz, dice que Él exhibió públicamente a todos los espíritus inmundos, que el Señor los reprenda, y los avergonzó ahí en la cruz. Y Él pagó el precio por nuestra salvación. Algo tremendo, hermano, que se hizo a nivel espiritual, en el plano del espíritu. Porque cuando el Señor fue crucificado, en el plano natural, ¿qué hubo? Se rasgó el velo. ¿Qué más? Hubo un terremoto. ¿Qué más? Llovió. ¿Qué más? Sucedieron varias cosas. Claro, producto del terremoto se abrió la tierra. Pero en lo espiritual, mi hermano, hubo una victoria que había sido profetizada desde el inicio, cuando el Señor condenó al enemigo en la forma de la serpiente y le dijo, ciertamente tú vas a herir aquí en el calcañar, pero Él te pondrá el pie en la cabeza y te va a derrotar para siempre. Y Cristo, al morir en la cruz, derrotó toda obra del diablo. Y el Señor anuló el decreto, el acta de decreto que estaba en contra suya y en contra mía, que decía que usted y yo íbamos a estar perdidos por la eternidad, porque no tenemos remedio, hermano. Todos los hombres, dice el libro de Romanos, todos los que somos nacidos de mujer, hombres y mujeres, dice la palabra del Señor, no hay ni uno justo, que aún nuestras justicias para Dios son como un trapo de inmundicia. Porque ninguno de nosotros, por muy bueno que se crea, ninguno de nosotros es digno de estar delante de la presencia de nuestro Señor. Es la gracia que hemos recibido a través de la cruz, del sacrificio de Cristo, que nosotros hoy podemos decir, soy un hijo del Dios viviente. Y si estoy en este lugar es gracias a la misericordia de mi Señor. Esa es una victoria, hermano, que no se la puede dar absolutamente nadie más que Cristo y Cristo crucificado. Bendito sea su nombre. Así que somos salvos por gracia. Amén. Esto lo explica en el capítulo 2 el apóstol a los Efesios. Luego en el 3 le habla de su ministerio a los gentiles. Y en el 4 le llama a la iglesia que debe vivir en una unidad. Unidad, en uno solo, en un solo pensamiento, en un solo querer, que es la unidad del Espíritu Santo de Dios. Debemos estar unidos en un solo espíritu, como iglesia. ¿Somos diferentes? Sí, pues. Todos somos diferentes. Incluso los dones que tenemos también son diferentes. Por ejemplo, los que cantamos al Señor, algunos somos más gritones para cantar. Y otros, por ejemplo, como Pablito, él dice, yo no soy tan gritón. ¿Cierto? Porque él es más bajo. Él tiene un registro bajo para cantar. Pero ambos, unidos en el Espíritu, le cantamos al Señor y le damos gloria al Rey que nos dio ese don. ¿Cierto? El hermano Juanito toca la guitarra de una manera, otro lo puede tocar de otra manera, pero ambos, aunque tenemos los dones similares, honramos al Señor con lo que Él nos ha dado, unidos en un solo espíritu. Y así, todos los que estamos acá debemos entender que debemos vivir en un solo espíritu. Todas estas cosas se las enseña el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso.
¿Por qué? Porque los está preparando para lo que le va a decir al final. En el capítulo 5 le dice, debemos andar como hijos de luz, como un buen testimonio, con la ayuda del Señor. Someterse los unos a los otros. Es decir, que yo no busque mi bien propio, sino que primeramente busque el bien de los... Oiga, y nos cuesta eso, ¿no? Sí. Mire, todo lo que estamos hablando, vaya usted pidiéndole al Señor en su corazón que le vaya iluminando, al igual que yo lo pido, porque todo lo que estamos hablando, hay veces hay cosas que son difíciles de lograr, comprender, entender. Porque del momento que usted y yo entendemos que Cristo pagó por nosotros un precio tan grande en la cruz, nosotros deberíamos saltar de nuestro asiento, decir, gracias Señor, gloria a Dios. O por lo menos vivir una vida agradecida de que Dios nos haya salvado por gracia. Pero no lo hacemos siempre. ¿O no? Pero el Señor nos llama en esta noche a comprender, clamando en nuestro corazón, que su Espíritu Santo nos ayude a entender que todo esto se puede ganar porque es una lucha espiritual. Todo esto que hemos hablado, tener unidad en la iglesia, es una lucha espiritual. Porque el enemigo, ¿a dónde se mete a dividir? Eso lo vamos a ver. En estas 4 áreas, gobernadores de las tinieblas, principados, potestades, huestes de maldad en lugares celestiales. ¿Y dónde están esos lugares celestiales? En medio del cuerpo de Cristo, no es solo en la esfera celestial, sino que es donde está el reino de Dios, donde está la gloria de Dios. ¿Y dónde está la gloria de Dios? En medio de su iglesia. Dice que su espíritu está en medio de la alabanza de Él está aquí. Y el Señor, ¿qué hace? Unirnos en un solo espíritu. ¿Sí o no? Nos hace comprender que le necesitamos. A algunos nos cuesta un poquito más entender. El Señor nos llama, nos habla. No solo acá en la iglesia, el Señor nos habla. Nosotros sabemos que hay cositas que no estamos haciendo o que tenemos que dejar de hacer y el Señor nos habla. Por un predicador, por otro predicador, la predicadora, y el Señor nos habla. Tienes que abandonar esto o tienes que comenzar a hacer esto porque no lo estás haciendo. Si quieres bendición, tienes que hacer esto. ¿Sí o no? Si quieres crecer, tienes que dejar esto otro. Y nosotros sabemos, pero nos hacemos los lesos. Decimos, Señor, después, más ratito, como los invitados a la boda. Que todos los que fueron invitados, ninguno fue a la boda. Algunos decían, no, tengo que hacer, voy a ir más tarde, tal vez lo haga. Bendito sea el Señor, pero no solo nosotros los que estamos acá, sino que los que se han quedado en el camino. Han perdido la batalla, hermano. Porque esta es una batalla espiritual que nosotros luchamos, no solo contra el enemigo y sus huestes y sus principados y sus potestades, sino también contra nuestra propia carne, nuestros propios parámetros de la vida, nuestros propios criterios de lo que es bueno y lo que no. Y no hemos renunciado a nosotros para someternos a la voluntad de Dios que está a través de su palabra. Que el Señor nos ayude. Necesitamos que el Señor nos ayude. Porque esta batalla no la podemos pelear solos. Necesitamos al Señor, pero también necesitamos a la iglesia. Hay algunos que dicen, no, si yo creo en Dios y en mi casa igual escucho la Biblia, pongo YouTube, escuchan predicadores a la carta, no me gusta, next. ¿Se imagina que estuviéramos así? A los 5 minutos me harían next varios, yo creo. Y tendría que subirse otro a predicar, imagínense. Así escuchan la palabra algunos. Pero ¿sabe qué? La palabra del Señor dice que es necesario que nosotros nos congreguemos por muchos aspectos. Uno de ellos porque yo necesito de usted. Yo necesito su oración. Yo necesito su apoyo espiritual. Y usted necesita el de su hermano que está al lado, del que está atrás, porque el Señor nos llamó a unidad, a ser un cuerpo en Cristo, uno solo, para poder equiparnos cada día para vencer, para vivir una vida de victoria,
para poder honrar el nombre del Señor predicando el Evangelio, para poder hablarle a aquellos que necesitan de Cristo, pero muchas iglesias han perdido esa batalla y se han dividido, porque es ahí donde el enemigo entra, para dividir a la iglesia, y que ya a usted no le guste tanto ir a la iglesia. No, si pusieron más estufitas, igual ahora no hace tanto frío, pero no tengo ganas de ir hoy día. Y así empezamos a relajarnos espiritualmente, hermano. Ojo, ojo con eso. Ya no importa si llego un poquito tarde, total, igual llego antes del mensaje. Pero no estamos comprometidos con la obra del Señor si pensamos así. Y ahí comenzamos a debilitarnos espiritualmente porque ya no somos parte del cuerpo. Nos sentimos ajenos porque estamos ajenos. Estamos desconectados de lo que Dios está haciendo en la iglesia, de lo que Dios está haciendo en el cuerpo de Cristo. Si algunos, están mirando este mensaje y ha decidido quedarse en su casa, yo le digo, apague su teléfono y vaya a congregarse. Porque ahí tiene la victoria, no acostado en su cama o sentado en el sillón escuchando a la carta. Vaya a congregarse para que tenga victoria en su vida. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Ha sido un poquito larga la introducción, pero no se preocupe porque el cuerpo del mensaje no es tan largo. Lo que me interesa, mis amados hermanos y hermanas en el Señor, es que nosotros vayamos creando en nuestro corazón y en nuestro conocimiento una cosmovisión de nuestro campo de batalla. Que podamos comprender que necesitamos equiparnos, necesitamos armarnos espiritualmente. Y todo esto que hemos conversado tiene que ver con que tengamos la conciencia de que somos parte de un cuerpo. Que no podemos vivir pensando que somos distintos, o mejores, o peores, o diferentes al cuerpo. Somos parte del mismo cuerpo. Y el Señor nos llama a someternos los unos a los otros, a buscar el bien del otro más que el mío propio, a luchar por la causa del Evangelio, a ponerme la camiseta de Cristo, porque no importa lo que yo esté viviendo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que el Señor nos ayude. Bendito sea su nombre. Y cuando llega al capítulo 6, en el versículo 10, les dice, hay una versión que dice finalmente. Yo quiero leerle, mis amados hermanos, estos mismos dos versículos que leímos, el 12 y el 13, pero se lo voy a leer en 4 versiones distintas de la Biblia, para que usted vaya comparando con el texto que usted tiene, ¿ya? Tome su Biblia, por favor. Bendito sea su nombre. Mire, voy a compartir con ustedes la Reina Valera contemporánea. Dice así, versículos 12 y 13. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados, potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, echen mano de toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. ¿Ya? Esa versión es la Reina Valera contemporánea. ¿Se acuerda que hablamos, Robertito, mi hermano? Que hay distintas versiones. Le regalamos el otro día su primera Biblia a nuestro hermano Roberto. Y esa es la PDT. También vamos a verla en ese texto, ¿ya? En esa traducción. Mire, ahora vamos a ver porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Porque es bueno a veces tomar en los textos y compararlos con otras versiones porque nos van enfocando mejor, ¿cierto?
para poder interpretar. Mire lo que dice la PDT, que es la versión que le regalamos a mi hermano Roberto. Dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esta razón, vístanse con toda la armadura de Dios, así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás y después de haber luchado mucho todavía podrán resistir. Y la última es Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tiniebla que nos rodea. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. ¡Wow! ¿Podemos vencer? ¿Podemos permanecer firmes en los caminos del Señor? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un recurso maravilloso que es su armadura. Amén. Pero ahora vamos a ver contra quién es la lucha. Y aquí no vamos a entrar en tanto detalle, vamos a ver también un esbozo, pero en el próximo capítulo de esta serie vamos a entrar un poco más en detalle con eso. Amén. La palabra que emplea aquí el apóstol Pablo, que es, dice, por lo demás, hermanos, fortalecidos en el Señor, vestido de toda la armadura, en el versículo 12, porque no tenemos lucha. ¿A qué lucha se refiere aquí? Hay distintos tipos de lucha, pero aquí usa la palabra griega pale, que es una lucha cuerpo a cuerpo. Es como, ¿se ha fijado los titanes del ring? Se me cayó el carnet, hermana Silvia. ¿Se acuerda de los titanes del ring usted? Nosotros los íbamos a ver allá en la estación central, po. Vivíamos por ahí cuando éramos chiquititos, nos llevaba el papá, y ahí estaban en un lugar así bien alto, así como a esta altura, entonces toda la gente podía ver ahí en el Persa de estación central, hablando 40 años atrás. Y ellos luchaban cuerpo a cuerpo. Ellos no luchaban desde lejos, como los políticos que hablan harto, ¿cierto? Pero aquí está hablando de una lucha que es cuerpo a cuerpo. Se agarraban, se tiraban del segundo piso, a veces quedaban colgando, hacían todo un show. Y uno, como niño ahí, todo emocionado, cuando uno crece se da cuenta que eso era un 60%, un 70% actuado, ensayado. Pero en lo espiritual no hay actuación. El enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Él quiere destruirlo a usted, a mí, sí o sí, destruirnos o destruirnos. No hay otra opción para él. Solamente destruir. Dios es el que nos une. El enemigo es el que nos desune. El que tenga oído, oiga. Dios une, el enemigo desune, destruye. Cuando usted le hagan un comentario, vea si ese comentario es para que haya unidad, entonces de Dios. Pero si ese comentario no es para unidad, no es de Dios. Es mejor que nunca lo haya escuchado. Amén. Y si lo que yo voy a hablar va a edificar al otro, ¿edificar qué es? Hacer crecer algo. Poder terminar un edificio, por ejemplo. Eso es edificar, ¿cierto? Hacer un edificio. Tiene que ver con la construcción de algo, con favorecer a que algo pueda ser terminado en su construcción. Eso es edificar. Es procurar que mi hermano, que mi hermana pueda crecer en Cristo. Pero si mi comentario no va a ayudar a que se construya su vida, mejor me quedo calladito. Si no es para unidad, mejor me quedo calladito. Que el Señor nos ayude.
porque a veces por un simple comentario, hermano, se produce la desunión en la iglesia de Cristo. Nosotros necesitamos estar unidos, poder mirarnos a los ojos con sinceridad, con amor del Señor. Aún pese a nuestras diferencias, poder mirarnos en el amor del Señor y amarnos los unos a los otros. Amén. Bendito sea el Señor. La palabra lucha se usa en sentido figurado del conflicto espiritual en el que se hallan inmersos los creyentes. Y dice el versículo número 13, dice, por tanto, pero lucha contra carne y sangre, o sea, no tenemos lucha contra personas. Nuestra lucha no debería ser contra las personas. Yo no podría, por ejemplo, tenerle mala al presidente Boric. No debería. Igual le tengo un poco de mala. Pero no tanto, porque yo entiendo que detrás de toda la ideología anticristiana, antibíblica que él ha permitido que permee nuestras salas de clase a través de literatura y de enseñanzas que le han querido sembrar a nuestros niños, hay un gobernador de las tinieblas que está manejando sus vidas. Y a diferencia del Hijo de Dios, de la hija de Dios, nosotros podemos decir por la misericordia del Señor, por eso partimos con esa idea, porque nosotros por la misericordia del Señor somos instrumentos en las manos del Señor. Ellos no pueden decir eso, porque aunque la palabra de Dios dice que Dios pone reyes y saca a los reyes, eso no significa que el rey esté agradando al corazón de Dios, que sea un instrumento en las manos de Dios. Usted es un instrumento en las manos de Dios. Usted es la voz de Dios para hablarle a aquellos que no tienen esperanza, para aquellos que no conocen a Cristo y decirles: Cristo murió en la cruz para que tú fueras perdonado, aceptado, adoptado como hijo. Y sus palabras tienen poder, porque el Espíritu Santo mora en usted. Pero yo no puedo, como hijo de Dios nacido de nuevo, tenerle mala al presidente, no puedo. Tengo que amarlo, tengo que orar por él. Sí, pues. Y no solo por él, por los ministros que se han sabido cuántas cosas. Y eso no es nuevo, hermanos, eso va a pasar siempre. Por eso no podemos enfrascarnos en comprometer nuestros sentimientos, buenos o malos, con personas que no tienen a Cristo. No podemos rebajarnos a ese nivel, porque nosotros, dice su palabra, estamos sentados junto al Señor en lugares celestiales. Si yo no entiendo eso, voy a andar peleando peleas que no son mías, que son de Dios. Que el Señor nos ayude. Aleluya. ¿Quiere que el Señor siga hablando? ¿O lo dejamos hasta acá? Lucha contra carne y sangre, sino contra principados. ¿Qué son los principados? Contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y cada uno de estos tiene una labor, aparte de todos los espíritus inmundos que son los soldados de estos, porque estos son los que arman los ejércitos, estos son los que planifican, estos son los generales de Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿O usted cree que él anda así por la vida, todo desordenado? Es lo más planificado que hay. Hay un dicho mundano que dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ya tiene la experiencia, ya sabe cómo hacer caer a un hombre de Dios, por ejemplo. Primero que todo, lo separa de su esposa. Que no haya comunión entre el esposo y la esposa, y ahí se debilita de una el matrimonio. Y después a la esposa le empieza a mostrar un hermano Fabricio por ahí. Y al hermano una Fabricia. ¿Sí o no? Y entonces, y la hermana se mete al TikTok o se mete al Facebook y le empieza a mostrar a los Fabricios. Ay, Señor,
saca la bazooka, sácalo, Señor. Y empieza a scrollear. Pero esa es la verdad, pues, hermano. Si el enemigo sabe cómo debilitarnos y hacernos caer, que el Señor nos ayude. Por eso nos necesitamos unidos, orar los unos por los otros, apoyarnos, ayudarnos los unos al otro, como iglesia. Es fácil criticar, hermano, es fácil hacer leña del árbol caído. Cuando alguien ha caído, un líder, un hombre, una mujer de Dios, ha caído, ahí empiezan al tiro. Ay, yo sabía, pues, sí, terrible carnal, el pastor Daniel. Sí, pues sí, siempre fue así, medio... Sí, pues hermano, si salen hartos generales después de la batalla. Pues. Pero pregúntele a esa persona si alguna vez oró por el pastor, por la hermana, por el hermano. Si alguna vez ayunó. Si le vio algo malo a su pastor, a su hermano, si alguna vez oró al Señor por su hermano. Cuando murió hace poquito, ¿quién fue el que falleció? Jimmy Swaggart. Y en las redes sociales de la radio Bio Bio pusieron, no sé si se fijaron, pero puros encabezados terribles. Pues muere gran evangelista que se hizo millonario con la fe y que cayó en desgracia con una mujer engañando a su esposa. Mire el encabezado. Jamás van a destacar toda la obra que el Señor hizo a través de ellos. Y empiezan todos a comentar, entre ellos está Luciano Mora, se llama, parece el que iba a gobernador, ha escrito libros, un hombre del Señor. Espero que lo podamos tener algún día en este lugar. Habían varios hermanos en la fe que comentaron este post y yo leí algunos, entré al artículo, lo leí y hermano, era pura maldad, para puro hablar mal del hombre de Dios. Nada más. Y se notaba un resentimiento en el periodista que hizo la nota y en el editor que permitió que se publicara. Si ahí no pueden los periodistas llegar y subir cosas en el nombre de la radio. Tiene que haber un editor, una persona que no, esto sí, ya esto queda finalmente. Hay toda una producción detrás. Entonces hicimos el comentario y pusimos, es imposible que una persona que no tiene a Cristo, yo se lo digo a usted en nuestro lenguaje, lo puse con otras palabras, pero le puse, es imposible que esta gente, el editor, el periodista que no tiene a Cristo pueda entender cómo funciona el reino espiritual y la lucha espiritual a la que estamos sometidos los hijos y las hijas de Dios cada día de nuestra vida desde que recibimos a Cristo en nuestra vida. Ellos no lo saben porque pertenecen al reino de las tinieblas, donde están estos principados y estas potestades y los tienen tranquilitos. Si a los que le hacen la guerra es al hombre de Dios, al hombre que se quiere santificar, al hombre que le presentan la tentación y se aleja y se arranca como se arrancó José de la esposa de Potifar. Es el hombre y la mujer de Dios que no ve publicaciones que no edifican su vida y que está luchando permanentemente contra los deseos de esta carne, porque lo que queremos y anhelamos en nuestro corazón es poder exaltar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo cada día de nuestra vida, para que su nombre sea glorificado, exaltado y bendecido por los siglos de los siglos, y que mis hijos, mis hijas puedan ver ese ejemplo en mi vida. No voy a ser un hombre perfecto, ni un pastor perfecto, ni un padre perfecto, ni un amigo perfecto, pero lucho y Dios sabe que es así. Cada día de mi vida para cambiar mi carácter, mi corazón, mis anhelos y poder rendirle todo eso a los pies de Cristo y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame, dame el poder de tu fuerza. Te necesito a ti, Señor, para vencer. En el poder de tu fuerza, Señor, poder crecer para honrarte a ti. Dios sabe que es en mi corazón. ¿Me voy a equivocar? Sí, me voy a equivocar muchas veces porque yo quiero servirle al Señor con todo lo que tengo. Yo voy con todo, hermano. Yo con Cristo voy con todo, me la juego con todo y seguramente me voy a equivocar muchas veces. Pero Dios me va a ayudar, yo lo sé, porque Dios es fiel. Él es fiel, mi hermano. Si usted ama a Cristo sinceramente, no tema equivocarse. No tema equivocarse. Si usted ama al Señor, sírvale.
Sírvale al Señor, ponga al Señor en su vida en primer lugar por sobre todas las cosas. Dios le va a dar la victoria. No importa que lo critiquen, no importa que le digan, el pastor imita a este pastor, o imita al otro, La gente siempre va a hablar, hermano. Usted preocúpese de lo que Cristo diga de usted. Usted preocúpese de lo que diga la palabra del Señor de usted, no de lo que la gente diga de usted. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la manera que nosotros podemos enfocarnos, ir armándonos, ir creciendo, ir fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria sea su nombre para siempre. Gobernadores de las tinieblas, esto viene del griego skotos, ¿ya? Que son tinieblas espirituales, no es la tiniebla o la oscuridad natural, sino que espiritual. Ya viene de Cosmocrator, estos gobernadores que son señores del mundo, señores pero con S minúscula. El único señor con S mayúscula se llama Cristo. Que aprovecho de decirle a mi hermana, a mi hermano, cuando ustedes le escriban a alguien o cualquier cosa, siempre el nombre Dios, cuando usted hable de su Dios, escríbalo con mayúscula. Cuando usted hable de los dioses de este mundo, escríbalo con minúscula. Cuando usted hable del Señor, lo mismo. Cuando usted hable de su Señor, hable de su Señor con mayúscula. Amén, porque es el nombre propio de el Señor. Él es el Señor, no hay otro. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Aprovechamos ese datito, amén. Ya, le vamos a mandar saludos de ahí si ya estamos terminando. Vamos mándeme el link. ¿Me lo mandó? ¿Sí? Gloria al nombre del Señor. Ya, vamos a mandar saludos entonces, si se está reproduciendo, a nuestros hermanos de la sexta región. Que Dios les bendiga grandemente. Dios le bendiga grandemente y nos ayude para que podamos tener esta armadura del Señor. Amén. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, mi hermana, mi hermano Juan, de ahí de la sexta región, que él muy amorosamente, nuestro hermano Juan Álvarez, él es director de la radio y de la televisión de ahí de Pichidegua, así que le enviamos un gran cariño, un gran saludo en el amor del Señor. Y a cada uno de los que están conectados y están viendo este mensaje. Dios les bendiga grandemente, poderosamente. Amén. Bendito sea el Señor. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo. En la literatura griega, en los himnos órficos, etcétera, y en escritos rabínicos, significa un gobernante de todo el mundo, un señor del mundo. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo. En el Nuevo Testamento se usa en Efesios 6:12, los gobernadores de las tinieblas, potencias universales de las tinieblas, los dominadores de este mundo de tinieblas. El contexto, no contra carne y sangre, muestra que no trata aquí de potentados terrenos, sino de potencias espirituales que bajo la voluntad permisiva de Dios, porque ellos no se mandan solos, los espíritus inmundos tienen una cierta autoridad, los principados, los gobernadores de las tinieblas tienen autoridad. Recuerde usted que ellos fueron parte de ese tercio de los ángeles que se rebeló junto a Satanás. Son criaturas de Dios que se rebelaron. Todos estos, los principados, las potestades, los gobernadores y las huestes, todos estos Dios los creó con autoridad, igual que al enemigo. Entonces, ellos son criaturas de Dios que se rebelaron de la voluntad del Padre. Amén. Pero ellos fueron creados con autoridad. Fueron creados con poder. Eran ángeles. Y hoy son potestades y todo lo que nombramos. Espíritus inmundos, que el Señor los reprenda. Pero ellos fueron creados con poder y autoridad. Pero ese poder y autoridad está limitado a la voluntad de Dios. Ellos no pueden salirse de lo que Dios les delimita, de lo que Dios
le franquea y le dice, hasta aquí puedes llegar nomás con mi hija Silvia. Hasta aquí nomás. De aquí no pasáis. Y que Dios lo diga es suficiente. Su palabra es suficiente. Porque nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Es el omnisciente, el omnipotente. Y no hay ningún espíritu inmundo que pueda pasar a llevar la voluntad de Dios. ¿Recuerda usted cuando vino el Señor a la región de Gadara y había un endemoniado? Y los espíritus inmundos que estaban en ese varón, ¿qué le dijeron al Señor? ¿Se acuerda, Pablito? ¿Qué tienes con nosotros?, le dijo. Jesús, que viene. ¿Se acuerda? Y esos espíritus inmundos le dijeron al Señor eso. ¿Por qué vienes a atormentarnos como antes de tiempo? Ellos saben que tienen su tiempo contado. Porque Dios lo estableció así. Dios es el único que tiene el control soberano de todas las cosas en todo el universo. Amada iglesia, usted y yo estamos en el lado ganador. Estamos en el lado del Rey de Gloria, del Creador Todopoderoso de todo lo que existe. Y los espíritus inmundos le dicen al Señor, ¿qué quieres con nosotros si no ha llegado nuestra hora todavía? Ellos saben que hay un momento en que van a ser enviados al lago de fuego que fue preparado para el diablo y sus ángeles, dice la palabra del Señor. Para ellos fue preparado el lago de fuego, no para los perdidos. Amén. Y le pidieron permiso, todos esos demonios que estaban en el hombre, hablaron a través del hombre, los discípulos vieron eso, y les dijo, por favor déjanos que vamos a ese hato de cerdo. Un hato es como decir una manada en mamíferos. Era un hato de cerdos, un rebaño, digamos, de cerdo. Permítenos entrar a ese lugar porque el Señor fue a libertar al endemoniado. ¿Cuántos creen que el Señor liberta? Y no hay demonio, hermano, que pueda ponerse de pie delante del Señor Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Y el Señor les dijo, ya, vayan a los cerdos. Entonces entraron a los cerdos porque hay espíritus inmundos que no pueden estar si no están en un cuerpo físico, habitando. Y eso también lo vamos a ver en profundidad en otro momento. Pero los espíritus inmundos entran a los cerdos y los cerdos se precipitaron, dice, a un barranco y ahí murieron los chanchitos. Tremendo asado que se hubiera hecho Pablito. Pero era un asado de demonios, por hermano. No hay espíritu inmundo que haga lo que él quiera. Tiene que pedirle permiso al Señor. El enemigo no puede venir y hacerle daño a usted, mi amada, mi amado. Así, porque quiso. Porque si no ya estaríamos todos muertos si el diablo quiere puro terminar con nosotros, hermano. Pero Dios permite a veces que esos espíritus inmundos hagan cosas. Y estamos hablando no solo a nivel personal, sino que estamos hablando también a nivel de países. Usted puede ver, hermano, los países cómo tienen de arruinado a su pueblo. Aquí en Argentina, por ejemplo, está terrible la situación. ¿Cuánto robaron los gobernantes? Ese espíritu inmundo Nos vamos un poquito más allá, a Bolivia. Hermano, cómo abusan ahí de la gente también. Tan pobres países, tan subdesarrollados. Y ahí es porque hay espíritus inmundos que tienen el rango para controlar ciudades, regiones y países completos. Hay principados, hay potestades que están a cargo de países, hermano, de continentes, de regiones. Hay espíritus inmundos que están designados por el reino de las tinieblas para controlar ciertas regiones, ciertos países, ciertos gobernantes, para que lleguen al poder y a través de ellos el enemigo
comience a regar todas estas ideologías anti Dios. Sí, porque un hombre que tiene a Dios no va a permitir que pasen esas cosas. Que el Señor nos ayude, que los hombres y las mujeres de Dios que el Señor ha llamado a la política, que sean sinceros con el Señor, que sean honestos, que no se vendan al sistema y al aparataje político que muchas veces los corrompe, porque cuando empiezan como concejales, como alcaldes, con cargos bajitos, van con todo el deseo, con todo el ímpetu, pero ya entran a la cámara baja, a la cámara alta y entraron en el andamiaje del diablo, hermano, porque esa es cuna de ladrones, de sinvergüenza, hermano. Y no tenemos que tener miedo en decirlo, porque se venden muchos de ellos al sistema, venden su alma, hermano, para permanecer en un puesto político. Que los hombres y las mujeres que Dios llama a la política sean hombres de principio y que no se muevan de lo que Dios les ha dado. Porque si no vamos a entrar en otro reino que no es el reino de Dios. Y nosotros fuimos llamados para estar en el reino de Dios, en un reino de justicia, en un reino de verdad, en un reino de victoria. Póngase de pie, vamos a dar gracias al Señor.